hayamos oído, pero la verdad es que necesitamos volver a tener entendimiento de muchas cosas. A mí me gustaría meditar un poquito en lo que dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Voy a alargar con ese versículo que normalmente lo utilizo en el 90% de todas mis prédicas. No soy muy original con los versículos bíblicos, pero... Dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Y acá me gusta una pequeña partecita de este versículo que es tan profundo, tan amplio, tan para desarrollar en tantos aspectos. Dice, transformaos, la palabra transformaos significa metanoia, significa mutación, significa cambio. Cambien por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, que lo que ya entendías, volvé a entender. Señor, yo ya sé que Cristo murió por mí, pagó mis deudas, es decir, por Él yo puedo ser salvo. No, está bien, yo sé que lo sabés. Ahora lo importante es que vos puedas volver a comprenderlo y meterte en profundidad lo que ya sabés. Nosotros ya estamos acostumbrados a esto, tenemos un sistema de aprendizaje griego. ¿Saben cómo funciona el aprendizaje griego? El modelo de aprendizaje griego es un modelo de aprendizaje cognitivo. De alguna forma errada, las plataformas de creencias que nosotros tenemos son impregnadas por el modelo de aprendizaje griego, es decir, un modelo de aprendizaje donde lo analítico, lo lógico, lo racional es lo que tiene valor para nosotros. ¿Somos así o no? Somos así. De una forma lamentable, porque la verdad es que en las Escrituras el conocimiento griego nunca se aplicó, es decir, el conocimiento por parte del pueblo de Dios siempre fue por revelación, nunca fue por razonamiento. Nunca Dios enseñó algo por razonamiento, lo enseñó por revelación, es decir, Dios puso el conocimiento en el Espíritu y ahí, vos sos Dios. Wow, o sea, no hay mucho más que razonar. No, pero ¿y cuál es el Dios verdadero? ¿Cuáles son los lineamientos? O sea, ¿cómo puede ser de que haya un solo Dios verdadero, tantas religiones en el mundo? ¿Cómo puede ser que Él baje esto? O sea, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta gente que se muere? O sea, Moisés de repente en el desierto no empezó así a decir, sí que vos sos Dios. Y decía, ¿por qué la zarza no se consume? A ver, porque lo más probable es que la zarza no se esté consumiendo porque yo tenga en este momento una especie de visión. Si nosotros hubiéramos estado en el lugar donde Moisés hubiera estado, es muy probable que nos hubiera costado mucho recibir palabra de Dios. Porque Dios está acostumbrado a no debatir, a no discutir. Dios trae el conocimiento, lo pone ahí en tu espíritu, y de tu espíritu fluye a tu alma, a tu entendimiento, a tu pensamiento. San Agustín decía, yo creo para entender. O sea, lo primero viene la revelación, después viene el entendimiento. Creo para entender y después entiendo para seguir creyendo. Muy sabio San Agustín en este planteo. Él decía, primero viene la revelación, después viene el entendimiento, después profundizo en el entendimiento y continúo en la revelación. Así que empezamos a abrir nuestra mente, nuestro espíritu, para poder tener revelación de Dios en esto que vamos a estar hablando en el día de hoy. En el día de ayer estuvimos hablando acerca de, por lo menos en la plenaria que trabajamos conmigo, estuvimos hablando acerca de los principios que activan sanidad, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran algunos principios? A ver, el espíritu es el que da vida, todo lo que sembramos cosechamos, la sanidad viene por conquista, ¿se acuerdan? La sanidad tiene que tener un propósito, ¿sí? Sanidad sin propósito decanta en enfermedad nuevamente. Eso hablamos en el día de ayer. Y recuerdan que estamos hablando de por qué ámbitos de sanidad, porque todo tiene su ambiente, todo tiene su lugar, todo tiene dónde desarrollarse, ¿correcto? Ahora bien, de lo que vamos a estar hablando hoy es acerca de una particularidad en nosotros, algo que muchas veces no se habla o que muchas veces malentendimos sobre las Escrituras. A mí me llama mucho la atención en las ramas médicas. Las ciencias médicas son ciencias analíticas, ciencias de metodología griega, al igual que cualquier ciencia que nosotros estudiemos. Y el método por el cual la ciencia adquiere toda la información o el conocimiento es por medio de la inducción y de la deducción, es decir, se evalúan muchas situaciones, muchos casos, se hace una hipótesis, es decir, yo calculo que esto puede ser por esto, se hace una metodología de experimentación para poder evaluar si esta hipótesis es correcta, si da más o menos positivo se vuelve a experimentar, la corroboración de la metodología y finalmente se hace una teoría. Con el tiempo la teoría termina decantando en ley, es decir, esto es una ley, esto sí o sí es. ¿Estamos de acuerdo?
Supongamos, para que ustedes me entiendan, vieron que muchos hablan de la teoría de la relatividad. No es más que una teoría, no es ley. O sea que todavía no es cierto que todo es relativo. Son teorías, tienen una muy grande fuerza de creencia, pero son teorías. La teoría atómica, es decir, nosotros creemos que existe el átomo, pero eso no es una ley. Al átomo nunca se lo pudo sacar, o sea, todo lo que tenemos son métodos inductivos. ¿Sabían eso? No hay una foto de un átomo. Es interesante. Tenemos un montón de deducciones, un montón de cosas que nos hacen pensar que existen, pero lo que tenemos son teorías, es decir, demasiadas evidencias para poder decantar en este tipo de información. Y de lo que vamos a hablar ahora también tiene mucho peso de evidencias. Supongamos cuando los médicos se juntan con alguien, lo primero que empiezan a dialogar es, háblame de tu familia. Yo quiero saber, en tu familia, existen estos antecedentes de enfermedades. A eso se le llama antecedentes hereditarios. Entonces de repente estamos trabajando con una persona que tiene problemas de alcoholismo y lo que le preguntamos es, ¿tu papá es alcohólico? ¿Tu abuelo fue alcohólico? ¿Hay alguien en tu familia que tuvo problemas con el alcohol, con las drogas, con algo? Si viene una persona que tiene problemas hepáticos o que tiene problemas de corazón, ¿tu papá es hipertenso? ¿Alguien en tu familia sufre de problemas cardiovasculares? Eso la ciencia médica lo realiza porque con el tiempo descubrió que una persona que sufre de alcoholismo, seguramente en la familia hay alguien que también indujo a esa acción y que también es alcohólica, alguien que tiene problemas de corazón, el diabético que le dicen tu papá es diabético, tu abuelo es diabético, alguien de tu familia es diabético. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que las ciencias médicas descubran algo que nosotros simplemente lo atribuimos a lo corporal? Porque de lo que vamos a hablar hoy es acerca de la iniquidad, de la herencia espiritual que acarrea el espíritu. No, pero ese tema es un tema ya gastado, Sebastián. O sea, más de claro que Jesús pagó nuestra deuda, Él murió, resucitó y ahora no hace falta que estemos repasando estos asuntos. Puede ser que no haga falta, pero la realidad es que la gente sigue enfermando, la gente sigue muriendo, la gente sigue heredando lo mismo que le pasó a papá y a mamá. Es decir, si de repente la sangre de Cristo corta con eso sin que nosotros tengamos que hacer nada, y por cierto que corta, no estoy diciendo que no lo haga, ahora vamos a explicar bien en profundidad por qué muchas veces no lo hace. Pues yo conozco gente que viene a Cristo, recibe a Cristo, hace una oración, recibe la sangre de Jesús por pacto con Dios, y que aún así persiste en enfermedades. Yo tengo amigos tratado de enfermedades hereditarias a un tiempo después de haberse convertido. Y ¿cómo es posible si la sangre de Jesús está sobre él? Si Jesús cortó ese pacto de herencia, de maldición que había, ¿cómo es que se puede activar? No, lo que pasa es que eso es a nivel corporal, ya explicamos ayer. No puede el cuerpo ir por un lado y el espíritu por otro. Uno de los grandes problemas que tenemos al momento de entendernos es que no nos entendemos como seres tripartitos. La iglesia estudió a Watchman, ¿se acuerdan Watchman? Watchman enseñaba que el hombre estaba compuesto por cuerpo, alma y espíritu. ¿Se acuerdan? Bueno, los que no se acuerdan, sépanlo. Un hermoso hombre de Dios, Watchman, 1970, un chino murió en la cárcel por predicar el evangelio. Un hombre de Dios, revelaciones profundísimas. Y él hace una anatomía del hombre, dividiéndolo en cuerpo, alma y espíritu. Entonces nosotros entendimos de alguna manera que nuestro espíritu andaba por un lado, o que nuestro espíritu, es como que nosotros decimos, el espíritu es como que está por acá. O sea, si yo le preguntara a usted, ¿dónde está tu espíritu? Y vos decís, qué sé yo, pero si tuvieras que decir dónde está tu espíritu, lo primero que haces es acá. O tu alma, ¿dónde está tu alma? Acá, está todo junto, acá. ¿O no? Hacemos así. Pero es un dato interesante, tenemos una muy mala información sobre esto, hay una plataforma errada, es decir, si de repente me cortan un dedo, sí, bueno, no perdí mi espíritu. Me cortan una pierna, no perdí mi espíritu. No perdí mi espíritu. Sin embargo, la Biblia habla de que hasta nuestra mente tiene espíritu. Recuerden a Pablo que dice, transformaos en el espíritu de vuestra mente. Transformaos en el espíritu de vuestra mente. Es interesante porque nosotros somos seres tripartitos en todo su contexto. Todo nuestro cuerpo tiene cuerpo, alma y espíritu. Todo nuestro cuerpo necesita de espíritu, porque recuerden el principio que hablábamos ayer. El espíritu es el que da vida. Como una célula puede recibir vida si no tiene espíritu. El espíritu es el que da vida, ¿recuerdan?
Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, palabras de Jesús. Ahora, si el Espíritu es el que da vida, y la palabra vida que está utilizando la palabra zoe, que significa vida biológica, si el Espíritu es el que da vida y yo tengo una célula que no tiene espíritu, la célula no puede estar viva. Entonces yo necesito y decanto en que la célula tiene vida. Ahora la célula, si yo la apretara, también me produce dolor. Es decir, que eso es intrapsíquico, eso es almático. Puedo sentir desgano, puedo sentir cansancio. Es decir, que todo el cuerpo tiene cuerpo, alma y espíritu. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Todos nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. No hay un pedazo de nosotros que es cuerpo, alma y espíritu. No hay un pedazo que anda por un lado espíritu y otro pedazo alma. Pero de alguna manera malentendimos esto y estamos interpretando esto. Ahora, la parte espiritual acá es muy importante. Porque si nosotros somos todo espíritu y a su vez somos un espíritu que tiene cuerpo, porque ese es el otro punto. A veces nosotros invertimos el orden de prioridad en nosotros. ¿Cuál es la parte más importante nuestra? Si hubiera una parte más importante, cosa que no sé si lo hay, pero si tuviéramos que darle una categorización de importancia, sería el espíritu. Sin embargo, nosotros no nos pensamos como espíritu, nos pensamos como cuerpo. En nuestra imaginación no nos pensamos como espíritu, nos pensamos como cuerpo. ¿Usted se puso a pensar cuando mira a alguien, por qué lo mira a los ojos? ¿Prestó atención alguna vez a eso? O sea, ¿por qué lo mira a los ojos y no lo mira al hombro? O al dedo. No digo otras partes, pero hay algunos que miran otras partes. Pero digo, ¿por qué de repente cuando intentamos hacer conexión con el otro, nos miramos a los ojos? Siendo que el ojo es apenas un órgano abstracto, es decir, si supiéramos lo que hay detrás de esa pupila que estamos mirando, hay un humor vítreo, es decir, un pedazo de humor acuoso, algo como agua, y en el fondo que se ve todo oscuro es la retina, y uno dice, ¿por qué estoy mirando ahí? De alguna manera es como que hemos aprendido que en los ojos existe algo que es espiritual. En los ojos se expresa la vida de la persona. No la tenemos clara todavía, pero empecemos a entender que hay algo que todavía no hemos accedido. Somos espíritus. Ustedes son espíritus. Ustedes son espíritus, todos son espíritus. Espíritus vivificantes, dice la palabra que era Jesús. Nosotros somos espíritus. Entonces cuando viene alguien y me dice, ¿qué es lo que soy? Soy un espíritu. Soy un espíritu. No. Vamos al espejo y no me... ¡Guau! Soy un espíritu. No trate de cruzar paredes porque usted es un espíritu que tiene cuerpo. ¿Sí? Entonces de repente no puede cruzar la pared simplemente. Eso lo hace Gasper. Gasper se quedó sin cuerpo. Ahora, si nosotros somos espíritu que tiene cuerpo, la parte más importante que tenemos que desarrollar es el espíritu, ¿ok? Es decir, que somos gente espiritual, ¿ok? Es decir, que somos gente espiritual. ¡Qué groso! En una oportunidad estaba haciendo una liberación. Y estaba hablando con un... Y vos sabés que me intimidaba el bicho, le decimos bicho, ¿viste? Cuando son demonios. Porque no, ni ganas de decir espíritu tenemos, porque molestan mucho esas cosas. Y me intimidaba. Y Dios me dice, quiero que recuerdes que sos espíritu y estás sobre él. Usted sabe que el infierno no puede, nada espiritual puede operar sobre la tierra si no es por medio del cuerpo. El hombre es el único ser creado por Dios que tiene autoridad para gobernar en lo espiritual y para gobernar en la tierra. No existe un plano en el mundo espiritual que pueda tener acceso sobre la tierra como nosotros. Por eso el hombre es tan especial. El infierno necesita del hombre. Mire, le voy a explicar algo para que entendamos de una vez por todas. Usted sabe por qué el infierno... Viste que nosotros muchas veces pensamos que el diablo quiere destruirnos. ¿Pensamos alguna vez eso? El diablo quiere destruirnos. Mentira. El diablo no quiere matarnos. El diablo quiere gobernarnos. No le interesamos muertos, porque muertos no puede gobernar. Muertos no tiene reino, muertos no tiene tierra. Él no puede operar sobre la tierra si no es por medio nuestro. Pero ojo, esto no es solamente el diablo. Dios se autolimitó de la misma forma. Y Dios tampoco puede gobernar por la tierra si no es por medio de la iglesia.
Esto es una decisión de Él, porque por supuesto, todo es de Él. Es decir, el día que Él establezca el juicio y que Él vuelva, dice, bueno, hasta acá, iglesia, permiso, ahora entro yo. Por eso es que Él vino en cuerpo, era necesario que Él viniera en cuerpo, porque en cuerpo tenía que gobernar. Porque era la única forma de poder gobernar sobre lo natural, en cuerpo. Por eso Él va a venir de nuevo en cuerpo, para volver a establecer gobierno sobre lo que estamos hablando. Interesante, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tantas muertes? ¿Por qué hay tantas muertes? ¿Por qué parece que hubiera tanta destrucción si el diablo no quiere destruirnos? Porque el diablo necesita el derramamiento de sangre. ¿Usted entiende el derramamiento de sangre? Levíticos 17. Abran sus Biblias en Levítico 17 si la tienen, si no, se los leo yo. Fíjense lo que dice el libro de Levíticos, capítulo 17. Es muy interesante este pasaje. Porque a mí que me gustaba la morcilla, cuando leí este pasaje dije, estamos hasta las manos con la morcilla. Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comieren alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Esto no es para todos, no se haga que puede seguir comiendo morcilla, ese no es el punto. Yo no como personalmente, pero porque sé que a Dios no le agrada, o de alguna manera no es que no le agrade, sino que preferiría que no lo hiciéramos. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para vuestra expiación, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Entonces alguien dice, bueno, pero Jesús ya derramó toda su sangre por nosotros. Correcto, por eso no tenemos que derramar más sangre. Pero el infierno no le sirve, porque el infierno no toma la sangre de Jesús. Entonces ahora el infierno está necesitando de sangre, porque la vida está en la sangre, y cada vez que uno hace derramamiento de sangre, está derramando espíritu, está derramando vida en función de otra persona, en función de otro Dios. Cada vez que hay derramamiento de sangre, hay legalidad espiritual para el infierno. Les estoy hablando de ámbitos. Usted va a entender por qué hay tanta brujería y hechicería con derramamiento de sangre, por qué hay tantas muertes en las rutas, por qué hay tantos baños de sangre en países enteros. El infierno necesita tomar legalidad. La única forma de hacerlo es por medio de la sangre. ¿Por qué Dios tiene autoridad sobre la iglesia? Porque la sangre de Cristo está sobre ella. El Espíritu manifiesto de Jesús está sobre su iglesia. Por eso Dios tiene autoridad sobre su iglesia. Ya los mareé. Estoy tratando de llegar a un punto. La vida está en la sangre. Un dato interesante es que ninguna parte de tu cuerpo está ausente de sangre. Todas las células de tu cuerpo son nutridas en sangre, con excepción de los queratocitos, que son el pelo y las uñas. O sea, todo tu cuerpo está embebido en sangre. Esto es un dato muy interesante. Porque si todo tu cuerpo está embebido en sangre, todo tu cuerpo está embebido en vida. Por eso todo tu cuerpo está vivo. Pero no es que la sangre es el espíritu, sino que el espíritu está en la sangre. Porque Jesús dijo que el espíritu es el que da vida y la vida está en la sangre. Levíticos 17. Ahora, alguien me dirá, pero esto es en el Antiguo Testamento. ¿Y qué tiene? Estamos hablando de principios, no de leyes. No estamos hablando de mandamientos, estamos hablando de lo que Dios decide cómo son las cosas. Un dato interesante es que el Antiguo Testamento no es algo que tengamos que descartar, el Antiguo Testamento es algo que tenemos que comprender a raíz del Nuevo Testamento. Jesús no vino a abolir las leyes, Jesús vino a cumplirla, Jesús vino a extenderla. No estoy diciendo con esto que tengamos que hacer derramamiento de sangre para poder pagar nuestros pecados, eso sería un error doctrinal muy grave. O entender que hay que cumplir leyes para poder agradar a Dios. Eso sería un error doctrinal muy grave. Pero sí entender que cada principio espiritual detallado por Dios activa un derecho. Activa derechos. Entonces fíjense, y quiero explicarles esto porque esto es muy importante. Si creyeron que íbamos a tener solamente una conferencia, vamos a tener 2 o 3 porque vamos a tener, este tema da para largo. Escúchenme lo que le estoy diciendo. Los principios espirituales activan conquista. Ayer hablábamos de conquista. Los principios espirituales activan conquista. Los principios espirituales usted lo va a encontrar en toda la Escritura.
Y los principios espirituales no cambian. No cambian. Es necesaria la sangre para poder acceder al trono. Es necesario. ¿Y qué cambió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? En que Cristo ya derramó la sangre. Y hoy puedo decir, Señor, una vez y para siempre el sacrificio de Jesús. Pero no cambia el principio espiritual. Por eso Jesús vino a cumplir. O sea, lo que la ley demanda, el principio de la ley, Jesús lo cumple. Los principios espirituales no cambian. Nunca cambiaron. Lo que cambió es que Cristo hizo y cumplió aquellos principios espirituales que nosotros no. Ahora, estoy tratando de llegar a un punto. Si los principios espirituales no cambian, nosotros tenemos que entender muchos principios que hemos descartado. Porque nos hicieron creer que todo lo que valía era el Nuevo Testamento. No estoy diciendo con esto que hay que volver a legitimar la ley. Presten atención a algo. Yo tengo a mi hijo, yo les explicaba ayer de mi hijo. Entendamos la relación con Dios como una relación de padre e hijo. Cuando viene alguien y me pregunta si esto es pecado, yo le digo, vos no entendiste tu vida con Dios todavía. Si vos estás preocupado por el pecado, todavía no entendiste tu vida con Dios. Tu vida con Dios ya dejó de ser un problema entre el pecado y el no pecado. Quien está pensando en el pecado no está pensando en Dios, está pensando en salvarse. Esto es pecado, me voy a morir, no quiero morir, así que no peco. O sea, la motivación para no pecar soy yo. ¿Se entiende? Ahora, si de repente dijera mi esposa, yo no te soy infiel porque no quiero perderte. Mi esposa me diría, oye, a mí no me interesa que no me seas infiel para no perderme. A mí me interesa que no me seas infiel porque me amás. No para vos no perderte de mí. Porque la motivación sos vos, es decir, en algún momento me vas a ser infiel y yo no me voy a enterar nunca. O sea, vos no estás convencido, ni siquiera estás interesado en mi bienestar, estás interesado en tu bienestar. ¿Se entiende la diferencia en la motivación? Cuando nosotros tenemos una relación de amor con Dios, es un amor tan íntimo, tan especial, tan pasionario, que a vos no te interesa pecar solamente porque te amás. Ahora, eso es un ámbito, la sanidad es un ámbito, la santidad es un ámbito. Cuando nosotros estamos decidiendo no pecar porque le amamos, estamos tomando la decisión. Pero eso no significa... no significa que porque pequemos, no significa que porque no pequemos estamos haciendo lo correcto. A veces la motivación de lo correcto somos nosotros y eso es incorrecto. El ámbito de la sanidad es Dios. El núcleo de nuestro propósito es Dios. Nosotros no estamos obligados a cumplir principios espirituales. No tenemos esta obligación. Si yo peco, Dios me sigue amando. Cristo murió por mí, Señor, perdóname, he pecado. Y Dios me dice, hijo, te entiendo. Si mi hijo fuera drogadicto el día de mañana, yo le voy a seguir amando. Si mi hijo fuera un ladrón, yo le seguiría amando lo mismo. Si mi hijo fuera un delincuente, yo le seguiría amando. Pero eso no significa que él tendría una buena calidad de vida. Tampoco significa que yo podría estar con él porque lo pondrían en la cárcel y eso lo separaría de mí. Pero yo lo seguiría amando. Cuando yo peco contra Dios, Dios me sigue amando, y eso, pero eso me aparta de Él. Eso pone a la ley entre Él y yo, pero Él me sigue amando. Entonces yo hoy tengo derecho a cumplir principios espirituales por amor, no por obligación. No porque si peco Él me aparta, no porque si peco el infierno, no porque si peco las cosas salen mal. De lo que estoy hablando son de principios espirituales que son necesarios comprender y activar en nuestra vida por amor. Por amor. No intentes empezar un proceso de sanidad si tu motivación sos vos. Hasta que no empieces a amar a Dios con la pasión de ser Él,
La sanidad no puede ser activada sobre tu vida. Porque el amor es el principio de todas las cosas. Tal es este principio que Dios lo pone como mandamiento número 1. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Suena un poco egoísta, ¿no? Es como que uno lee ese pasaje y dice, al final este Dios que parece tan bueno es un Dios más egocéntrico y pedante, altivo. Pero no coincide con la personalidad de Él, es decir, da a su propio Hijo para morir por nosotros. Nos perdona continuamente y tiene misericordia por millares. ¿Por qué nos estaría pidiendo que le amemos? ¿Por qué continuamente está pretendiendo que le amemos si no coincide con un Dios de egoísmo? O sea, yo que estudio las personalidades, digo, no coincide, pareciera como que hay algo que no estoy entendiendo. Si este es el Dios del que estoy hablando, Él me está diciendo que le ame porque hay un principio en el amor. Debe haber un derecho en el amor y debe haber una fortaleza en el amor, que todavía no lo estoy entendiendo. Entonces después empecé a comprender algo. El amor rompe barreras del esfuerzo. El amor te lleva a hacer cosas más allá del deseo, más allá de las ganas, más allá de los gustos. Te despertás a las 3 de la mañana, tu hijo está llorando, tenés mucho sueño, dormiste apenas 1 hora el día anterior. Pero ese día se despertás a las 3 de la mañana porque tu hijo llora, él quiere algo, le duele la panza, vos lo ves que está con fiebre. No importa lo que hagas, te vas a levantar con todo el esfuerzo, le vas a abrazar, le vas a amar, vas a orar, vas a darle lo que necesita como medicación. Eso es amor. Porque le amás, prácticamente no vas a sentir el esfuerzo del cansancio. Lo vas a hacer por amor, no lo vas a hacer con ganas. O sea, no lo vas a hacer con bronca, no lo vas a hacer obligado, lo vas a hacer porque le amás. ¿Es correcto? Fíjense lo que hace el amor te hace hacer cosas que no deseas. El amor te lleva a lugares increíbles, te lleva a activar principios. Si vos no cuidas de tu hijo probablemente tenga problemas. Así que un principio en el ámbito de la familia, un principio es el cuidado de los padres. Ahora ese principio vos lo desarrollás no por obligación, lo desarrollás porque le amás. Cuando lo empezás a desarrollar por obligación, tarde o temprano te empieza a pesar. Imagínate si de repente no fuera tu hijo el que está enfermo en tu casa, de repente viene un vecino al cual ni conoces, traes un hijo, dice, cuídame mi hijo, por favor, tengo una fiesta. Son las 3 de la mañana y el chiquito empieza a jugar, a gritar, a pelear, a patalear. No te dan ganas de atenderlo, o sea, oíme, ese no es mi hijo, o sea, ¿por qué le tengo que cuidar? O sea, está bien 1 noche, 2 noches, 3 noches, pero esto tiene una tolerancia. No lo hago por amor, lo hago por compromiso. ¿Se va entendiendo? Así somos muchas veces con Dios. Muchas veces nos manejamos en ámbitos de santidad por compromiso. No le amamos a Él, nos amamos nosotros. Estamos comprometidos con esto que le llamamos religión. O sea, no puedo hacerlo, está mal. Oye, ya dejó de ser un problema si está mal o está bien. Esto es una cuestión de amor. Si me amás solo, vas a evolucionar en no hacerlo. ¿Por qué estoy planteando esto? Porque estoy hablando de un principio. El principio que voy a hablar ahora es el principio de la herencia. De lo que estoy hablando ahora es del amor. Y solamente con este principio vamos a poder entender de lo que les voy a hablar. ¿Se entendió hasta acá? Interesante, ¿no? Ahora podemos leer el Antiguo Testamento y saber que todo lo que plantea simplemente es un principio de amor. Entonces ustedes de repente van a leer de que no es conveniente comer carne de cerdo por un montón de cosas. Y ustedes van a decir, wow, si Dios le dijo que no comieran carne de cerdo, ¿por qué será? Porque no creo que tenga nada que ver con el Nuevo Testamento. Es decir, a Pedro le dijo que no llame inmundo todo lo que él santificó. ¿Por qué entonces sería malo comer carne de cerdo? O sea, el problema no era que fuera pecado, no era inmundo. El problema es que nuestro cuerpo no estaba diseñado para adaptarse a las grasas que tienen las carnes de cerdos. Y como el pueblo iba a estar 400 años en el desierto, durante 400 años el pueblo no se enfermó, porque activaron principios físicos, espirituales. Ni la ropa se envejeció. Tomaban agua pura de un lugar que había brotado, comían algo que venía del cielo, una escarcha media rara que le llamaban maná. O sea, ¿era obligación eso? No era obligación, simplemente era una posibilidad de hacerlo. Activar un principio que los mantuvo sanos. Nosotros estamos obligados a hacerlo. No estamos obligados a hacerlo, no es pecado si alguien no lo hace. El tema es que tenemos derecho a hacerlo. ¿Se entiende la diferencia?
Ahí viene gente y me dice, ¿es pecado hacer esto? No, no es pecado, pero tener la posibilidad de no hacerlo. Es pecado comer mucha glucosa, comerse una torta todos los días de dulce de leche, vainilla. No, no es pecado. O sea, y es pecado mirar estos programas de televisión. No es que sea pecado, el tema es que podés no hacerlo. ¿Para qué te contaminás? ¿Por qué pondrías en tu cuerpo el peso de lo que lo deterioraría solamente por un placer tan momentáneo? Quiero leer el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 5. Algunos me dicen, ¿por qué siempre vas al Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento hay principios espirituales. Y Jesús los concreta todos. Hay personas que me dicen, a mí me gustaría ser como Juan el Bautista. ¿Escucharon hablar de Juan el Bautista? Dice la Biblia que no se levantó hombre como él. Pequeño pedazo de profeta Juan el Bautista, ¿no? Algunos lo confundían con Elías, creían que tenía el espíritu de Elías. ¿Se acuerdan de Elías? Señor, que descienda fuego del cielo. Guarda con Elías, ¿eh? Los reyes lo mandaban a buscar, el tipo decía, no tengo a nadie. Venían los de a 50. Dice el rey que vayas. No voy ahí. ¿Cómo te... Señor. O sea, no te metas con Elías. Pablo, en un momento determinado, Pablo el apóstol, le dice, miren, soy bravo por carta. Yo sé que ustedes no quieren que vaya personalmente. Yo le tendría un poquito de cosa a un hombre como Pablo. El tipo, se le muere un tipo, él predicaba largo. Se ve que predicaba largo. Porque uno se le queda dormido y se cae. Se muere. Y este se recalentó tanto que no lo estaba escuchando que fue, lo resucitó y lo sentó a seguir escuchando. Es bravo, o sea, no te vas de acá, ¿me escuchás? O sea, en el nombre de Jesús te levantás, el tipo se despertó, te sentás y seguís escuchando. Ese era Pablo, o sea, no se podía meter. Alguien para tener este nivel de autoridad tenía que pasar algo. Ahora fíjense cómo vivía un Juan el Bautista. Vivía con principios espirituales. El tipo no se contaminaba con nada. Estaba todo el día escuchando la voz de Dios. Se metía en el desierto. Estaba en el desierto y estaba con Dios. No se contaminaba con ideas de hombres, con pensamientos. No estaba mirando Videomat, ni estaba escuchando Cadena 3, ni estaba escuchando Crónica TV, todas esas cosas, ¿viste? Que a nosotros nos gusta, la sangre, los cuerpos de mujeres, las noticias de chisme. O sea, estamos todo el día llenando nuestras mentes de porquería y después pretendemos escuchar la voz de Dios. ¿Qué estás diciendo, Señor? ¿Por qué no lo escucho a Dios? Viene gente y me dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que casar o no me tengo que casar? Dice Dios. No sé qué me dice Dios. Entonces voy a tener otro problema. Tu problema no es si te casas o no te casas, tu problema es que no escuchas a Dios. O sea, resolvé primero ese problema de audición y después vas a poder tomar la decisión correcta. Porque ¿cómo vas a poder decidir si no sabes lo que Dios te dice? Y ahí teníamos un Juan el Bautista que se movía sobre la faz de la tierra, comiendo miel y langostas silvestres. Yo cuando era chiquito jugaba con las langostas y le cortaba la cabeza. Era un poco sanguinario, no tenía mucho el Espíritu Santo en aquel momento, pero... Y yo veía unas tripitas que salían. Y yo me lo imagino a Juan el Bautista chupando. Debe haber sido rico porque para que el tipo lo comiera. Y miel. ¿Saben lo que significa la miel en el mundo espiritual? Revelación. Un montón de veces Dios me ha llevado a hacer ayunos exclusivos. Casi todos mis ayunos son de leche y de miel. Es interesante porque Dios resalta estas dos comidas en la tierra que iban a heredar. Tierra donde fluye leche y miel. Yo siempre dije, ¿por qué Dios resalta tanto la leche y la miel? La leche es considerado el alimento prácticamente número 1. Y la miel tiene casi todos los componentes necesarios que el hombre necesita. Juan el Bautista se nutría de leche y de miel. No estoy diciendo que tengamos que andar como Juan el Bautista con un pedazo de capa ahí andando por la calle. ¡Arrepentíos!
agarrando los bichos y comiéndoselos. Nos van a meter en el neuro en un ratito, o sea, no pretenda hacer eso. Pero como mínimo vivir una vida de santidad, activando principios espirituales sobre nosotros, aprendiendo a vivir como la palabra de Dios dice. Ahora me interesa el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 5, y dice así: Dios hace toda una descripción de cómo Él es, y Él da 10 mandamientos para que sean cumplidos. Notó que hay gente que no toma el Antiguo Testamento, pero que los 10 mandamientos los toman como órdenes, es decir, no matarás. Si el Antiguo Testamento no es tan legítimo ni es tan importante, porque utilizamos el Nuevo Testamento, entonces podemos matar, porque el Nuevo Testamento no dice nada de no matar. Sin embargo, decimos, no, la Biblia lo dice, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Sin embargo, para hablar del Antiguo Testamento, sacamos el resto de las cosas y tomamos las cosas que queremos. Se dieron cuenta que muchas veces somos incoherentes con lo que nosotros planteamos. Tomamos un pedazo y el otro pedazo no. Ahora bien, la palabra de Dios dice así. Algunos me miran como diciendo, ¿dónde me metí? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y empieza a explicar lo que Él tiene que hacer, pero en la medida que Él va explicando, Él va dando un fundamento sobre por qué lo pide. Entonces Dios le dice en el versículo 5, no te inclinarás a ella, porque habla de las imágenes, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Todo un tema, por cierto, para dialogar. Hoy si hay algo que existe sobre la faz de la tierra son los símbolos. Vemos símbolos e imágenes por todos lados. Y Dios dice, ¿por qué dependés de imágenes? ¿Por qué si soy tan claro? Si yo todo lo que quiero es una transmisión espiritual. Pero el hombre, como se cree que es cuerpo, necesita lo que visualmente puede ver. Y se queda con eso, pero pierde de esa manera, es como que estrecha el campo espiritual y no logra ver más allá de lo que está mirando físicamente. Ahora fíjate lo que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y fíjate lo que dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. Y acá empieza a describir cómo es Él. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios, su espíritu, es así. Pero ¿y esto no cambió? No. Dice Malaquías 3:6, yo, Jehová, no cambio. Soy inmutable. Soy así. Claro, uno dirá, qué malo. No, pero sigue el versículo, dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, a los que pecan hasta la tercera y cuarta generación, que serán 20, 30, 40, 50 personas. Pero a los que me bendicen, millares detrás de ellos serán benditos. O sea, es mucho mayor la misericordia que la ira. Pero yo quiero hablar de esto, de la maldad. Dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos. La maldad de los padres sobre los hijos. ¿Los padres son malos con los hijos? ¿De qué está hablando? O sea, sabemos que hay padres malos sobre los hijos, pero esto no es un común denominador. ¿A qué se está refiriendo? La palabra maldad en este verbo está haciendo referencia a lo que denominamos iniquidad. Iniquidad. Y este es el ámbito del cual les estoy hablando, que tenemos que aprender a santificarnos. El ámbito de la herencia, el ámbito de la iniquidad. Las enfermedades se producen muchas veces por la iniquidad. Las enfermedades se activan en nuestro cuerpo porque nuestro espíritu está cargado de iniquidad, de maldad. Quiero explicarles lo siguiente. Dice la palabra de Dios, ya les leí Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar. Jesús dijo algo muy claro, el espíritu es el que da vida. Así que la vida es dada por el espíritu. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
Ahora fíjense algo. La ciencia estipula que todo padre puede heredar en su hijo diferentes enfermedades o diferentes actitudes. Uno puede heredar sobre su hijo lo somático o puede heredar también lo almático y lo espiritual. Vamos a tener hijos que tienen tendencias físicas, somáticas, y vamos a heredar hijos que tienen temperamentos parecidos al de los padres. Y también vamos a heredar algo que esté en el ámbito espiritual. Ahora bien, quiero que se entienda lo siguiente. Cuando hablamos de una herencia espiritual, estamos diciendo que nuestro padre y nuestra madre unieron huevo cigoto, es decir, unieron, y de ellos también deriva el espíritu que nosotros tenemos. Y en nosotros, si el espíritu de ellos está cargado de pecado, sobre nosotros va a venir un espíritu que va a tener las mismas tendencias que tienen ellos. Por lo tanto, nuestro cuerpo va a comenzar. Dice el profeta, fui concebido en pecado. Quiero explicarles la palabra que es la iniquidad para que usted pueda entenderme. La Biblia llama iniquidad al registro de maldad que tenemos como antecedente en nuestras familias. Porque la herencia de nuestras familias está en la sangre está la vida la del espíritu. Estoy tratando de que podamos entender de una forma griega, analíticamente, lo que tendríamos que recibir por revelación. Etimológicamente la palabra iniquidad significa lo torcido, eso significa iniquidad, lo torcido. El diccionario de la Real Academia Española define a la iniquidad como la maldad. Ahora, fíjese lo siguiente, en Éxodo 34 Dios habla de que Él perdona tres cosas, la iniquidad, el pecado y la rebelión. ¿No son pecado todas esas cosas? No. No es lo mismo maldad o iniquidad, no es lo mismo pecado y rebelión, son tres cosas diferentes. Tres cuestiones diferentes. Él perdona la iniquidad, el pecado y la rebelión. ¿Qué es la iniquidad? ¿Qué es la maldad? ¿Qué es lo torcido? Iniquidad es maldad, es torcido. Quiero que se entienda, la maldad es transferible, no así los pecados. Los pecados de mi padre no son transferibles sobre mí. O sea, lo que hizo mi padre lo paga mi padre. Pero lo que mi padre hereda sobre mí es la tendencia, es el ámbito, es la contaminación, es la carga espiritual que me va a inducir a actuar. Literalmente, la justicia de Dios es una fuerza espiritual que acerca todas las cosas a Dios. Eso es la justicia. Cuando Dios se acerca a alguien y esa persona no está santificada por la sangre de Jesús, es muy probable que muera. Porque la justicia de Dios va a tomar contacto con la iniquidad e inmediatamente va a intentar enderezarla, y cuando la enderece le va a quitar todo lo que la iniquidad le pertenece, y como hasta ese momento ese cuerpo le pertenecía a esa maldad, a esa iniquidad, la justicia de Dios puede hacer que se le quite lo que le pertenece a la iniquidad y la persona muere. ¿Esto es un deseo de Dios? No, no es el deseo de Dios que las personas mueran. Pero Él es justicia. Es como que de repente prendamos una llama de fuego y la llama de fuego charla con el pedazo de madera que está cerca. Y el pedazo de madera dice, no me quemes, no seas mala. La llama le dice, yo soy así, esta es mi esencia, yo soy puro. Si vos te acercás vas a morir. No te acerques en esa condición. Por eso Él está sentado sobre el trono de justicia, pero Él está sentado sobre el trono de amor, también dice la Biblia. Entonces Él resuelve el problema. Y Él pone un manto de santidad sobre nosotros. O sea, oíme, cuando te acerques a mí, vestite de la sangre de Jesús, te dice Dios. Y ahí podemos charlar tranquilo, confiadamente, entrar confiadamente al trono de gracia. ¿Se va entendiendo lo que estamos hablando hasta acá? Es muy interesante porque de esta manera podemos comenzar a comprender cómo en nosotros hay dos elementos. Por un lado existe la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es la carga espiritual de los pecados de nuestros padres, abuelos, hasta la tercera y cuarta generación para arriba. Esas tendencias que nosotros tendemos y que no sabemos a lo que esa tendencia es algo que nos desvía. O sea, yo voy, hago un proceso de sanidad interior, pido perdón, pero de repente hay algo en mí que me sigue seduciendo al alcoholismo.
Hay algo en mí que me sigue seduciendo a la masturbación, a la pornografía, a la inmundicia sexual. Hay algo en mí que me sigue induciendo a la corrupción, a la avaricia, al egoísmo. Hay algo que me seduce. O sea, hay problemáticas que son para unos y otros. Hay gente que de repente tiene problemas con las drogas y el alcohol. Yo puedo estar cerca de la cocaína, la marihuana, la puedo ver, palpar, la puedo oler. Puedo sentarme a tomar un vaso de cerveza con algún amigo y no es una tentación, no es un problema. Tomo un cuarto, no, hasta ahí nomás, no tomo más, gracias, por hoy basta. No es un problema. Alguien puede decir, yo no puedo hacer eso. Yo tengo un problema, me sirven un vaso de cerveza, no puedo parar, quiero el otro, y quiero el otro, y quiero el otro. O sea, estoy en santidad, acabo de venir de un retiro de sanidad interior. Oraron por mí, me ministraron, me ungieron, me pegaron 4 sillazos en la cabeza para ver si reaccionaba. Y creí que reaccionaba, pero de repente estoy acá y vuelvo a tener la misma tendencia. Conozco que Cristo me ama, que Cristo me libera, que Cristo es poderoso, pero sin embargo tiendo a entristecer. Mis neuroreceptores se caen, la depresión me abraza, la impulsividad se explota, la ira es algo que no puedo controlar. Tendencias. Esa charlar y aprender a mi padre. Y mi padre era así, mi abuelo, mi tío. Que no me acuerdo, soy adoptado, pero si uno empieza a investigar podría ver que anterior está medio out. Ese es el ambiente espiritual que nosotros vivimos. Quiero que me entiendan cuando hablo de un ambiente espiritual. Imaginémonos que de repente yo hablé algún vínculo relacional con ustedes, qué sé yo, con alguno de ustedes. Me hago muy amigo. Me hago muy amigo de ustedes y de repente empezamos a dialogar. Y hacemos negociaciones. Y yo les empiezo a vender drogas y les empiezo a vender cosas robadas. Y ustedes aceptan eso y empezamos a tener una buena amistad y prácticamente el ambiente de ustedes es el mismo ambiente que mí. Pero de repente ustedes tienen hijos. Y en algún momento ustedes mueren y ahora yo voy a ir a sus hijos y decir, mira, yo era muy amigo de tu papá. Casi todo lo que vos tenés lo hiciste porque yo se lo di. Como mínimo, dame una mano. Como mínimo, ayúdame. Así opera el infierno. Las tranzas espirituales que hicieron nuestros antepasados van a venir sobre nosotros y van a decir, si tu papá era así, vos también tenés que tener lo mismo. O sea, si en él tuvo esta debilidad, vos seguramente, imagínate un espíritu de seducción o de alcoholismo que tuvo mucha influencia sobre tu abuelo, sobre tu bisabuelo. Y no sabía, obviamente tu abuelo o bisabuelo no sabía que estaba haciendo una tranza espiritual, pero ahí estaba la tranza y el demonio fluía alrededor de su vida. Y se muere. Y él dice, ¿dónde más puedo ir? Tiene que haber alguien que tenga una predisposición conmigo. Entonces sabe que el espíritu que está heredando la herencia está contaminado y va a tener él posibilidad de entrar. Así que él empieza a circundar. Porque si el padre era así, él también es así. Y es ahí donde nosotros empezamos a tener cargas de iniquidad. Cargas espirituales. Te lo voy a explicar de esta manera para que vos me entiendas. Hay alguien que me dice, bueno, pero ¿por qué yo tengo que limpiarme de los pecados de mis abuelos? ¿Cuál es la necesidad? O sea, si yo puedo hacer una sanidad interior, pido perdón a Dios por mis pecados, vengo de un encuentro espectacular, ¿por qué tengo que sacarme de encima la carga de iniquidad, la carga de maldad que hay en mi espíritu? ¿Por qué? Déjenme explicarlo de esta manera. Imaginémonos que de repente existen dos personas diferentes. Una persona está dentro de un quirófano, la otra persona está en un campo limpiando un fango de alimentación para cerdo. ¿Se entienden los ambientes? Una está dentro de un chiquero y la otra está exactamente en un quirófano. Por algún motivo X, las dos personas sufren una lesión, se les abre el estómago por una herida. ¿Sí? ¿Correcto? El estómago se abre. ¿Cuál de las dos? ¿Las dos van a tener la misma respuesta por parte del cuerpo? La persona que está en el quirófano no hay mucho riesgo, es decir, se abrió la herida, la volvés a cerrar, no hay problema. El ambiente del quirófano es un ambiente aséptico. No hay microbios en el ambiente, no hay microbios dando vuelta. La persona que de repente está en un fango, en un chiquero, se corta e inmediatamente todos los microbios del ambiente se meten en su cuerpo.
¿Vamos de acuerdo hasta acá? Ok. Quiero que empiecen a entender, una persona que dice, Señor, yo te pido perdón por los pecados de mi padre. Yo me arrepiento de lo que ellos hicieron. Yo me enteré que mi padre era curandero, que mi padre era un brujo, que mi padre era tal, y yo te pido perdón, Señor. De verdad, lamento mucho la relación que él hizo con el pacto de las tinieblas. Te pido perdón por él. Yo sé que él se arrepintió, papá, pero yo personalmente quiero pedirte perdón. Me enteré ayer de esto, me enteré antes de me enteré hace un año, no sé, me enteré, Señor. Yo estoy arrepentido, estoy dolido. Yo te pido que vos me quites de encima toda esta herencia, que la sangre de Jesús sea sobre mí, porque él ya pagó mi deuda. Lo que estás haciendo en ese momento es limpiar a todos los demonios que andan dando vuelta alrededor de tu vida, porque vos no le prestabas atención, porque estabas concentrado en vos. No te preocupaba el ámbito, no te preocupaba el ambiente, no te preocupaba la tendencia. Ahora te las estás sacando todas de encima, estás sacando todos los demonios que están alrededor de tu vida, todas las tendencias espirituales. Entonces de repente vas por la vida y de repente alguien te daña, una herida. ¿Se acuerdan lo que les acabo de decir el rey? Una herida. Entonces alguien viene y te lastima. Te abandona un novio, ¿sí? Te abandona un padre, se muere un ser querido, ahí hay una herida. Pero ¿sabe cuál es la ventaja? La ventaja es que no hay demonios alrededor que se puedan meter la puerta de entrada. Porque vos limpiaste el ambiente. Entonces ahora vas a papá y le decís, Señor, mira lo que me pasó, y Dios dice, hijo, no te hagas problema. Y te sana, al toque. Una persona que tiene limpia sus antecedentes de iniquidad sana mucho más rápidamente que el que no lo ha hecho. Ahora vamos al otro caso, una persona que no se preocupa por su iniquidad, que no se preocupa por su herencia espiritual, que no se preocupa por limpiar el nombre de su familia y de toda su herencia delante de Dios. Hay demonios dando vuelta por todos lados. Esa persona recibe una herida en su alma, un novio la deja. Lo primero que entra es un espíritu de rencor, un espíritu de ira, un espíritu de bronca, y la persona empieza a generar angustia, dolor, amargura, depresión. No sabe por qué. Y sin darse cuenta está volviendo a vivir lo mismo que papá, que mamá, porque el infierno hace de que vos tengas heridas para que ellos puedan meterse. No pueden entrar el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Básicamente todo el pasaje habla de que el que muere es el que peca. Y que nosotros no vamos a heredar la maldad de nuestros padres. No la maldad, sino el pecado de nuestros padres. El primer punto que tengo para refutar a los que utilizan este pasaje como contradicción a los principios de la iniquidad, es que la palabra de Dios habla de pecado acá. El padre que peca, ese morirá. O sea, no está hablando de la iniquidad. En ningún momento hace referencia a la iniquidad. En segundo lugar, lo que quiero decir es que de lo que está hablando es de la obra redentora que va a ser Cristo cerca de 400 a 600 años después de este tiempo. A eso se está refiriendo el pasaje, a la obra redentora de Jesús al morir en la cruz. Entonces alguien podría decir con muy buena intención, bueno, pero si Cristo ya murió en la cruz, ¿por qué yo todavía tengo que seguir haciendo cosas para ser libre? El asunto es que lo que Cristo hizo es algo que nosotros no podíamos hacer. Ser libres de las garras de la muerte, ser libres del imperio de la muerte. Él nos libró del imperio de la muerte, pero Él no va a pelear la batalla por nosotros, porque es una batalla que Él ganó. Ahora recuerden el principio de ayer, la conquista la vamos a desatar nosotros. A ver, tratemos de entenderlo de acuerdo a la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale de la ciudad de Egipto, ¿se acuerdan la historia? Salen de Egipto porque Egipto era un lugar que los tenía cautivos, los tenía apresados, los tenía maldecidos. Ahora Dios interviene con gracia. Dios interviene con autoridad y los saca con una potencia majestuosa, manda plagas y convence al faraón de que deje ir libre a su pueblo por medio de prodigios sobrenaturales. ¿El pueblo hizo algo para salir? No, nada. Pero cuando el pueblo de Israel cruza el mar, se encuentra en el desierto y ahora Dios les dice, andá y conquistá la tierra que os he dado. O sea, ya hice lo que vos no podías hacer, ahora vas y conquistas tu calidad de vida. Entonces la gente dijo, no, nos quedamos en el desierto, o sea, Dios ya nos sacó, ya salimos de Egipto. Es decir, Cristo ya murió por mí, y se quedan ahí del otro lado de la cruz y dicen, ya está, ya voy a ir al cielo. Si Dios quisiera que esos gigantes no estuvieran, los destruiría.
Dios va a aplastar a los gigantes y yo me quedo acá mirando. Y Dios no quiere que nosotros seamos niños malcriados. Él está formando caracteres, ¿se acuerdan? Todo se trata de gobierno. No podemos gobernar con caracteres de niño. Dice Pablo, el niño no hereda. Perdón, dice Pablo, el niño no gobierna. El niño puede heredar, pero no gobierna el niño. Sobre el niño va a gobernar el siervo. Esto es muy simple. Imaginémonos que yo tengo una mansión. No la tengo, ojalá la tuviera. No tengo la mansión, pero imaginémonos que la tengo. Tengo una mansión, tengo hijos y tengo sirvientes. La mansión es de mis hijos, sin embargo, las niñeras y los cuidadores gobiernan sobre mis hijos hasta que ellos crezcan, ¿se entiende? De la misma manera nosotros sobre el mundo también somos herederos de todo lo que Dios tiene, pero hasta que no crezcamos en carácter, hasta que no crezcamos en espiritualidad, hasta que no crezcamos en autoridad espiritual, el infierno va a seguir gobernando sobre nosotros. Claro que Cristo murió e hizo toda la obra que teníamos, que necesitábamos. La pregunta es, ¿por qué si Él vino, murió, resucitó y su sangre nos libra de todo? Cosa que es así, pero estamos entendiendo mal. O sea, es así, pero lo que estamos entendiendo es que no hay nada más para hacer. Es todo lo contrario. Ahora es cuando tenemos todo para hacer, porque ahora podemos hacerlo. Es decir, ahora podemos no pecar porque Cristo nos libró de esas garras, evitar el juicio. Ahora podemos elegir obedecer por amor de Dios. Ahora podemos limpiarnos de toda iniquidad porque entendemos, porque avanzamos, porque vemos. Ahora podemos hacer porque Él hizo una obra redentora cual nadie hizo nunca. De eso estoy hablando. Él abrió la puerta, nosotros pasamos, pero ahora tenemos que hacer cosas. Hay gente que dice, no hace falta hacer más nada. Si no hace falta hacer más nada, entonces hay gente que dice, porque utilizan esa frase en el nombre de Jesús, como si fuera alguna varita mágica. Quieren hacer cosas que no tienen idea. Yo siempre digo, si tenemos tanta autoridad, entonces porque hay cosas que tenemos que empezar a entender. Nosotros funcionamos en un reino que tiene leyes y principios. Y nos han enseñado muchas cosas muy mal. Todo lo resumimos en la gracia y el perdón. O sea, todos nos perdonan, todo Dios es bueno, todos nos vamos al cielo, el infierno no existe, el diablo no está operando. Todo es un problema entre yo, el infierno está en mí. Pero ¿de dónde sacamos toda esa cantidad de mentiras? Sin duda de que hay un sistema corrupto que busca que no conozcamos la verdad. No me estoy refiriendo a hombres. Ahora, para esas personas que recibieron a Cristo en su corazón y dicen, ¿yo qué puedo hacer ahora? Si Cristo murió por mí, entonces ¿yo por qué tengo que seguir haciendo cosas? Simplemente porque Él abrió la puerta para que vos puedas conquistar. Si no, de lo contrario, ¿por qué estás enfermo? ¿Por qué sufrís enfermedades? ¿Por qué tus padres sufren enfermedades? ¿Por qué tenés tantos problemas en tu vida si Cristo hizo la obra? No tiene coherencia, o tu Dios no es un Dios que vos decís, o hay algo que no estás entendiendo. Seamos coherentes con lo que decimos, o Dios no es lo que yo creo, cosa que yo personalmente no creo que sea así, yo creo que es Dios lo que nosotros pensamos, o nosotros no estamos haciendo y ni estamos ejecutando los principios que creemos que son importantes. La tendencia de la herencia, la tendencia de la maldad, a la cual llamamos iniquidad, tiene que ser limpiada de nuestras vidas. Tenemos que empezar a renunciar a las herencias. Tanto lo espiritual como lo almático es heredable. Pero lo que condena es el pecado. Uno puede tener iniquidad, pero no pecar. Perfecto. El problema es que cuando uno tiene iniquidad, sí o sí hay un peso, hay una tendencia. Es como el que está dentro de un chiquero. Es decir, si en algún momento me lastimo, la infección entra. Una persona que no limpia su iniquidad, que no limpia su herencia, su tendencia a la maldad, su tendencia a lo malo, su tendencia a lo espiritualmente contaminado, en alguna herida que tenga de vida, que seguro que la va a tener, fácilmente el infierno se puede meter sobre él. Y es a eso a lo que yo me refiero, el ámbito es la santidad. Iniquidad y santidad son dos polos opuestos. Santidad es para que nosotros podamos desarrollar nuestro espíritu. Iniquidad oprime nuestro espíritu, nos aparta de Dios. El ámbito que nos tenemos que mover es un ámbito de santidad. La gente me pregunta, ¿cómo hago para generar un ámbito de santidad? La gente quiere muchas veces ser sana. Vos vas a la casa y es un desastre la casa. Acá vas a estar enfermo seguro. Yo no entiendo esa gente que intenta ser espiritual. O sea, muchos me hablan, bueno, pero vos sos un fanático. ¿Hay otra forma de vivir el evangelio?
me temo, más nos vamos a angustiar, porque cuanto más conocemos, más nos revelamos y más sabemos qué tan contaminados estamos. Usted se va a enterar que Dios es bueno cuando usted empiece a entender cuán contaminado está y por qué Dios lo ama tanto, a pesar de la contaminación que lleva. Todo, absolutamente todo que vivimos está contaminado, todo, absolutamente todo. Desde el sistema bancario que fue organizado por masones y por templarios, hasta el sistema de ahorro que manejamos, la casa, el dinero, las cosas, la gente para la que trabajamos, todo está contaminado. ¿Por qué Dios nos amaría si somos tan corruptos? Es un misterio apasionante. Ahora, usted cuanto más se acerca a Dios, más se va a iluminar en su vida lo oscuro y más va a poder limpiarlo. Pero esto no termina nunca, exacto. Pero vamos a niveles superiores de vida. Yo personalmente estoy en un tiempo donde estoy investigando los principios espirituales que activan la sanidad. Porque si bien les estoy dando una conferencia, sigo investigando cosas. Hay cosas que no me cierran. En este tiempo estoy investigando cómo se mueve el espíritu en el cuerpo. ¿Cómo se mueve el espíritu en el cuerpo? O sea, ¿cuál es el fondo de amalgamiento entre el espíritu y el cuerpo? Temas profundísimos para dialogar. Ahora, cuando alguien tiene imaginémonos a alguien, yo les decía, alguien que hace su fortuna fundado en negocios corruptos, de donde está proveyendo su poder y su autoridad, es de un espíritu inmundo de la tierra que se llama Mamón, que es el dios de la seguridad y de las riquezas. Entonces de repente Mamón empieza a ver que es una persona que está metida en el reino de Dios, entonces él lo necesita porque está en el reino de Dios. Y el reino de Dios le da vida, entonces él necesita la vida que le da el reino de Dios. Entonces lo tiene contaminado, pero lo mantiene dentro de la iglesia. Pero está contaminado. Entonces ese demonio le provee cosas, le da cosas. Entonces el tipo está tranquilo, creyendo que es Dios el que se lo está dando. Cuando el tipo empieza a descubrir y a profundizar en sus iniquidades, empieza a cortar, y un día descubre que tiene que cortar toda relación con Mamón, y él dice, yo no quiero saber nada con Mamón. Lo que él no sabía hasta ese momento es que todas sus alianzas habían sido establecidas por ese demonio. Es que no pagaba la AFIP porque es que ninguna empresa la paga, o sea, si vos pagás la AFIP no podés hacer un negocio. Y que no le pagaba en blanco a todos los obreros, porque si le llegaba a pagar en blanco a todos los obreros tampoco era negocio. Esas son pequeñas cosas que le hacen todo el mundo, o sea, no es pecado, Sebastián. Estrategias de Mamón. Entonces él hacía su fortuna, y su fortuna venía proveniente que no era del reino de Dios, no era santo. Él estaba entendiendo que Dios lo bendecía, él ponía su diezmo, su ofrenda, su ayuda, hacía caridad. De repente un día empieza a descubrir a Dios en una profundidad que nunca lo había entendido. Y Dios viene sobre su vida. Y cuando Dios empieza a venir sobre su vida, el infierno lo empieza a soltar. Porque no puede sostenerse el reino de la luz con el reino de las tinieblas. Donde hay luz, la oscuridad no prevalece. Entonces empieza a meterse en el reino de Dios y empieza a observar que su economía empieza a decaer. Y le empieza a ir mal económicamente. Más se acerca a Dios, más mal está económicamente. ¿Por qué? Porque el infierno le saca todo lo que le pertenece. ¿Se entiende? Gente que de repente dice, yo creo en Dios, pero hace alianzas con un demonio llamado farmaqueia y empieza a tomar medicaciones. Dice, yo creo en Dios, pero confío más en el médico. Yo creo en Dios, pero confío más en la medicación. Yo creo en Dios, pero confío más en los productos, en los laboratorios. Laboratorios que, por cierto, muchos de ellos tienen pactos satánicos y un montón de cosas para poder vender. Y un día empieza a descubrir que Dios es poderoso e intenta soltar. El infierno dice, está bien, pero la salud que tenés me pertenece. La tenés por mí. Entonces cuando nosotros empezamos a querer soltar, nos decaemos. Más me acerco a Dios, más oro, más me decaigo espiritualmente y más me decaigo físicamente porque estoy soltando medicación. ¿Estamos atrapados? No. Hay que pasar el primer torbellino. Hay que aprender a sostenerse.
Hay que aprender a creer. Por eso yo les decía ayer, no hagan locuras, vayan paso a paso, desarrollen la fe. Empiecen a sembrar en sus vidas. Siembren buenos pensamientos. Limpien los antecedentes de maldad que tenemos de familia. Empiecen a investigar, a ver cómo era mi papá. ¿Era depresivo? ¿Era abusador? ¿Era violento? ¿Cómo era? Y empecé a decir, Señor, te pido perdón, pero yo renuncio a esto. Yo me saco esto de mi vida, Señor. Hacé una lista de las cosas que vos crees que familiarmente tenés que empezar a renunciar en tu vida. Y después toma esa lista y decirle, Espíritu Santo, revelame qué cosas son las que yo tengo que desentenderme y de qué cosas mis padres te han ofendido. Yo quiero pedirte perdón. Decirle, Espíritu Santo, te quiero pedir perdón por aquellas cosas que mi familia, mis antecedentes han realizado en tu contra. Y el Espíritu te va a ir revelando, y eso no va a ser de la noche a la mañana, no va a ser en un momento, porque vos tenés que estar atento todo el tiempo, porque es una continua. A veces capaz que estás durmiendo y te acordás de algo que en algún momento escuchaste, y te tenés que levantar y anotarlo y pedir perdón, y de repente pasó un mes y Dios te revela otra cosa, porque así funciona el hombre espiritual. El hombre espiritual está todo el tiempo en comunión con Dios, y a veces recibís cosas y no sabés que las recibís. Tenés que tener la percepción, entonces decís, esto también es, y vas y renunciás, y capaz que te lleva 1, 2 y 3 años empezar a limpiar todos los antecedentes de iniquidad que tenemos. Los líderes y los pastores también tenemos iniquidad, de la cual arrepentirnos, renunciar, pecados de los cuales deshacernos. La iniquidad emana del espíritu del hombre y le da forma y estructura. La iniquidad es lo que la Biblia llama la carne. Esa tendencia de maldad que nosotros tenemos. El libro de Gálatas dice, manifiestas son las obras de la carne. Porque la iniquidad da como fruto el pecado. Ahora es interesante porque las ciencias médicas también entendieron esto. De alguna manera las ciencias médicas creían que todo estaba concentrado en la genética. Sin embargo, hoy en día se habla de la epigenética. Hoy en día se entró, ¿se acuerdan lo que yo decía? Revelaciones más profundas. Durante muchos años se creía que la genética iba a ser la panacea de las ciencias médicas, que por medio de la genética descubrir cómo sanar enfermedades, cómo curar el cáncer, cómo curar la diabetes, cómo curar un montón de cosas. Hoy en día se habla, hoy en día no se entiende, la gente no entiende cómo es que hay genes que están cerrados, que están como no abiertos, como no manifiestos, no activos, y esta no activación de genes también induce a enfermedades. Entonces se llega a la conclusión que hay cosas que no son transmitidas en los genes, sino que son transmitidas en lo que los genes no transmiten. Es muy raro el concepto, pero a esto se le llama epigenética, por arriba de la genética. Ahora, la epigenética llega a deducir y analizar por qué un padre que de repente tiene diabetes o que come pollo mal, o que come algo mal, o que hace algo en su vida mal, tiene influencia sobre la tercera y cuarta generación. O sea, hoy en día la epigenética, las ciencias médicas llegan a descubrir que si vos fumás, tu nieto puede morir de cáncer, tu bisnieto. La ciencia está diciendo eso, ya ni siquiera estoy hablando a nivel espiritual. Yo siempre digo, ciencia es todo lo que la fe en algún momento dijo y ahora se le puede poner palabras. Sí o sí la fe va a decantar en ciencia un día. Fe es creer sin entender, porque no pasa por la lógica de la razón. Espero no verlos mareados y simplemente dejar un concepto claro sobre ustedes. Es necesario ir a Dios, pedirle perdón por todos nuestros antecedentes, renunciar a ellos. Así yo no lo sienta, así yo no tenga nada que ver, no tenga nada que ver eso. Limpiar el ámbito de herencias espirituales. Por amor, no por obligación, por amor, no porque tenga que hacerlo, por amor, Señor. Lamento tanto lo que hicieron mis padres. Yo quisiera que esto
que esto no influye en tu relación conmigo y en los proyectos que tú tenías, con la herencia que viene detrás de mí. ¿Sabes por qué es bueno esto? Y con esto termino. Porque Dios cuando te ve, no te ve a vos. Cuando Dios lo miraba a Abraham, no lo miraba a Abraham, veía las multitudes que veían atrás de él. Dios tiene una proyección muy especial. Él no ve una persona, Él ve las generaciones que vienen detrás. Él no ve una sola persona, Él ve una continuidad de pueblo. Así que cuando vos limpias el ambiente, lo que vos estás haciendo es bendecir lo que viene detrás tuyo. Y Dios se agrada de eso. Dios dice, bendito seas. Bendito seas por lo que viene detrás tuyo. Es mucho mejor que el inicio. Siempre el final va a ser mejor que el comienzo. Porque nosotros somos gente que va de gloria en gloria. Porque así es como Dios hace las cosas. ¿Saben que el día para el pueblo hebreo no empieza a la mañana, empieza a la noche? ¿Sabían eso? A las 6 de la tarde empieza el día. Y culmina a las 6 de la mañana, no, perdón, a las 9 de la noche, y creo que culmina a las 9 de la noche el otro día, una cosa así. Pero empieza la noche, porque siempre va. Fíjense que la palabra de Dios dice en el libro de Génesis que, y fue la noche y el día del primer día, y fue la noche y la mañana del primer día. O sea, y fue la noche, siempre empieza la noche porque la evolución es de la oscuridad a la luz, de lo imperfecto a lo perfecto, de la oscuridad a la claridad. El final siempre va a ser mejor. Así que yo no sé cuál es tu estado, yo no sé cuál es el corte transversal que hoy podemos hacer sobre tu vida, decir mi vida es un desastre hoy, pero eso no es cierto. El final de tu vida, sí o sí, es mejor que lo que estás viviendo hoy. Mañana es mejor que hoy. Hoy es peor que mañana. Sí o sí. Pero tenemos que activar esos principios espirituales. Tenemos que activar esos principios espirituales. La verdad es que les he dado un tema que no sé si daba para tan poco tiempo. Me hubiera gustado desarrollar otros temas en el medio para poder llegar a este tema exclusivamente. Deseo bendecirles, quiero hacer un corte porque necesitan reposo, me han dicho, así que les voy a dejar descansar sus cabezas. Vamos a orar, ¿se animan? En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que esta palabra vaya a su espíritu y que vivifique sus vidas, Señor. Yo te pido que tú traigas revelación de todo lo que yo no pude expresar por mi falta de capacidad, por no haber escuchado tu voz con claridad, Señor. Si en algo yo me he equivocado, te pido perdón y que tú les reveles los conceptos correctos, las revelaciones apropiadas, para que de cada una de estas personas puedan provenir generaciones enteras que glorifiquen tu nombre, que traigan un ámbito de gloria sobre la tierra.